Buenas tardes a todas y a todos. También muchas gracias a los organizadores, porque como bien decía Ana Luisa, y no me he dado cuenta que ya llevamos un ratito en este evento, entonces ya podemos hablar que es una ya tradición, ¿no? Y también agradezco a quienes me presidieron, porque creo que me va a ayudar mucho lo que señalaron algunos elementos que voy a analizar. Mi presentación se va a dividir como en tres secciones. Una tiene que ver con la parte de el manejo de los datos, lo que es la inteligencia artificial, que ahorita justamente voy a entrar con una parte que tiene que ver con la militarización de la Unión Europea, y finalmente algunas reflexiones finales, ¿no? Hay que considerar en principio que lo que tiene que ver con la privacidad de datos ha sido un problema desde hace muchos años. La primera vez que se intentó regular fue por parte de la OSD en las directrices de privacidad de información de datos, ¿sí? Sin embargo, para esta fecha, que es 1980, un autor, Cuquier, decía, este marco regulatorio se dio en un contexto muy diferente, porque si bien ya estaba la inteligencia artificial, ¿sí? Y tenía ya fines comerciales, todavía no estábamos hablando de la cantidad de uso de recolección de datos. Esta es una palabra importante durante mi ponencia. La recolección de datos y la necesidad de especificar cómo se usan estos datos, ¿sí? Entonces, en este sentido, este acuerdo no ayudaba mucho al tema ni de datos privados, porque todavía no se manejaba, ni al tema de los negocios. Y de esto traigo a colación lo que nos decía el embajador respecto a las patentes de las vacunas, ¿sí? ¿Por qué? Porque los datos van a ser sumamente importantes, son una nueva área de explotación, son una nueva área de riqueza incluso, ¿no? Por otro lado, técnicamente, desde esa fecha, 1980 hasta ahora, los datos y los métodos de recolectarlos han sido muy diferentes, ¿no? Antes se manejaban de una manera pasiva, es decir, yo genero un dato. Ahora no solamente generamos datos todas y todos, sino que además usamos estos datos. Por ejemplo, todos para estar ahorita en este momento en Zoom, hemos entrado con una cuenta, tenemos que loguearnos de alguna manera en Zoom, y ese dato lo va recolectando Zoom, ¿no? Y pues no sé cuántas videoconferencias hay en este momento por medio de Zoom en todo el mundo, pero esos son datos y tienen finalmente datos tanto personales como generales de nosotros, y con esos datos pueden hacer varias cosas. Eso les permite tomar decisiones, también hacer negocios, pero el punto es de que hoy en día ya podemos hacer varias cosas con estos datos, ¿no? Intercalarlos, interconectarlos, asociarlos a otras grandes cantidades, ¿no? Entonces los datos han cambiado. Bueno, ahora en el caso de la Unión Europea existe el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, obviamente, ¿sí? Que tenía como propósito inicial apoyar y beneficiar a la sociedad en la recolección de sus datos, ¿sí? Y generar beneficios comerciales, ¿sí? Por ejemplo, frente a Amazon, Facebook, Google, ¿no? Pues lo que querían mantener era esta protección principalmente al tipo de datos que se llaman privados, ¿sí? Que son los que son más de los ciudadanos, y que le han permitido a los ciudadanos en la Unión Europea fortalecer a la ciudadanía digital justamente. Ahora, el asunto está en que para este reglamento es de 2016, pero entró en vigor hasta 2018. Ahorita van a haber ciertas situaciones que se fueron dando, pero es una normativa que, por una parte, a las empresas les permitió unificar derechos y obligaciones, porque antes, dentro de la Unión Europea, cada empresa, o sea, me estoy refiriendo a Amazon, a Google, a Facebook, por ejemplo, tenían que tener su propia operatividad por cada país, es decir, tenían que tener 28 tipos de operatividad para recolectar datos. Es la misma situación que tienen, por ejemplo, en América Latina, ¿sí? O sea, cada país tiene su propia forma de normar los datos, y entonces tienen que hacerlo así, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los derechos ARCOS, entonces los derechos ARCO funcionan de una manera diferente completamente a la que funciona bueno, no totalmente diferente, pero diferente a la que funciona en el resto de América Latina e incluso en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto les afecta principalmente a los ciudadanos de la Unión Europea, ¿sí? Y, por ejemplo, en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, y lo que empieza a impulsar la ciudadanía digital es el famoso derecho al olvido, a la portabilidad,
¿sí? Y a un tema que casi no se ha discutido en México, que es una vez que se ha usado el dato personal, que pueda ser eliminado, ¿sí? Que se usó para algo y se elimina. Eso no lo hemos discutido mucho. Pero también empezaron a discutir otras inquietudes en la ciudadana digital respecto a las redes sociales y que las empresas tienen que regresar los datos si el ciudadano lo exige o lo pide, ¿sí? Esto no lo tenemos reconocido en nuestras legislaciones. Por ejemplo, el tema de la huella digital también, ¿sí? Y por ejemplo, cómo borrar el rastro de los individuos y de organizaciones sociales que se puedan sentir agredidas, ¿sí? Sea por el Estado o sea frente a otras organizaciones o a otros movimientos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el uso, la gestión de servicios y sistemas de datos. Una de las cosas que se exige en este primer documento, ¿sí? Es, por ejemplo, que los contratos deben ser claros y transparentes, porque casi todos cuando bajamos una aplicación le damos a aceptar, ¿no? O cuando nos viene una actualización también le damos a aceptar. ¿Por qué? Porque es lo más rápido, no nos vamos a poner a leer el contrato, a veces medio le vemos algunas cosillas por ahí, pero es la verdad, lo damos muy rápido. Y una de las cosas que se exigen es que sea claro y que cualquier persona lo pueda entender, ¿sí? Otra de las cosas que ponía este documento de 2016-2018 es que si los servicios fallaban y estaban en riesgo los datos, la empresa tenía 72 horas para avisar al país y a la Unión Europea y a los clientes o los usuarios que había tenido fallas de seguridad. Eso tenía que ver con los ciberataques, ¿sí? Que habían estado recibiendo, ¿sí? También existía una persona responsable, pero ojo, hay una cuestión aquí que nos diferencia, por ejemplo, mucho respecto a México. En México tenemos una persona responsable de los datos personales, ¿sí? Pero en Europa además tienen una persona responsable respecto a los fines de publicidad y seguimiento, eso es muy importante, y el seguimiento de las personas, ¿sí? No obstante, algunos autores como Cellarius advierten que la industria comercial, pues esto no le favorece mucho, volvemos al tema de los negocios, porque las cantidades de datos son muy heterogéneas y es muy difícil homologarlos bajo ciertos principios de protección, ¿sí? Sin embargo, por un lado, gracias a los esfuerzos de la Unión Europea, se han homologado, ¿sí? El tratamiento de datos alrededor del mundo, es decir, dado que la protección de los derechos de los ciudadanos europeos se tiene que ver en cualquier parte, pues eso se ha dado alrededor del mundo. Por ejemplo, el tema de las cookies. Aceptamos cookies porque fue una de las peticiones que se solicitaron dentro de la Unión Europea por medio de los ciudadanos. Justamente la ciudadanía digital decía, no, tú no puedes estar metiendo cookies a mis dispositivos nada más porque sí, avísame que por lo menos estás metiendo las cookies para darme seguimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a través de esos seguimientos vamos dando, se va cobrando aparentemente un sentido de seguridad para el ciudadano. ¿Sí? Pero se encontró que mientras que las grandes empresas como estas que he mencionado sí pueden hacer este tipo de lo que se llama arquitectura de datos, ¿sí? Hay otras que son las pequeñas, que le impactan mucho a las medianas y pequeñas empresas europeas que usan inteligencia artificial, que no pueden hacer este manejo, ¿sí? Entonces también por eso no era tan viable este documento. Y entonces en este año, recién hace unos meses, tenemos que la Comisión Europea presentó una legislación sobre inteligencia artificial, ¿sí? Que se considera el primer marco legal de este tipo, ¿sí? Y se trabajó desde 2020 y se termina en 2021, hace unos meses, y que suma además de legislar la inteligencia artificial, lo cual no está legislado en todo el mundo, ¿sí? Es el primer documento que tenemos. Ojo, dos cosas más. Maquinaria autónoma, que ahorita explico qué es, y los robots. Maquinaria autónoma tiene que ver, por ejemplo, cuando entramos a Netflix, ¿sí? Que nos sigue, está viendo qué estamos viendo y pues nos hace un patrón de consumo, ¿sí? Va juntando con patrones de consumo y va mandando información, ¿no? Pero esta es, digamos, la parte sencilla, ¿no? Una parte más profunda pueden ser los vuelos, la parte meteorológica, pero también, ojo, tiene que ver con toda la parte del armamento, tiene que ver con derechos humanos, ahí también somos un poco en la línea que decía Ana Luisa, porque hay una de las cosas que va a haber, que ahorita voy a hablar, tiene que ver con los drones, por ejemplo, que son los robots, ¿sí? El uso de los robots para reconocimiento facial sobre la base étnica, esa es una de las cosas que está prohibido ya, ¿sí? Pero ojo, en Inglaterra no entró, obviamente, por el Brexit,
pero sí entre la Unión Europea, es decir, no se pueden mandar robots en áreas, es decir, drones en áreas públicas para reconocimiento de ilegales, ¿sí? Entonces, son algunos de los puntos importantes, ¿sí? Entonces, en este documento se busca ampliar la seguridad de los ciudadanos frente a las máquinas, frente a la inteligencia artificial, frente a la necesidad de sentirse que yo cuando doy un dato, ¿sí? Y cuando uso un dato, el riesgo y el reto baja, o sea, tanto para mi ciudadano como para la Unión Europea. Y estableció en su normativa 4 niveles: el mínimo riesgo, el riesgo limitado, el alto riesgo e inaceptable. Solamente quedó excluido de esta tipología, ¿sí? Y ahí me preocupa mucho el uso militar de la inteligencia artificial, porque el uso militar de la inteligencia artificial se puede usar, ahora ya lo están mencionando, bajo cualquier esquema, justamente por el tema de la pandemia. Ya lo discutían el año pasado por el tema, incluso, bueno, yo también lo exponía el año pasado, el tema de vigilancia, ya lo discutía Agamben, Zizek, Butler, Alain Badiou, por ejemplo, Byung-Chul Han, el tema de la vigilancia, ¿no? No solamente, digo, lo de menos serían los drones, pero lo que se está haciendo frente a Internet, ¿no? Una parte sí es las redes sociales, pero son más, es la vigilancia financiera, es la vigilancia en la salud, ¿sí? Estos elementos que le permitieron en algún momento a Asia medio controlar, empezar a controlar la pandemia, y que Byung-Chul Han decía, tengamos cuidado porque el estado policial luego se puede ir por la parte militar y exigir un estado de excepción. Y entonces bajo el estado de excepción, entonces puedo usar inteligencia artificial con fines militares, evidentemente, ¿no? Entonces, por un lado, regula datos e inteligencia artificial y regula una cosa que no, tampoco de la que no se ha hablado mucho, por ejemplo, en esta área regional, que son los algoritmos, ¿sí? Los algoritmos también ahora tienen que ser claros, ¿sí? Perdón. ¿Por qué se quiere esto? Por el tema de la manipulación del comportamiento humano o la incitación a la violencia, ¿sí? Mediante, por ejemplo, redes sociales, ¿no? Que se ha hecho ya manipulación, incitación, pero aquí el problema puede ser que un gobierno puede argumentar que un movimiento social o una organización incitan a la violencia. Tenemos los dos casos, tenemos tanto peticiones que son, me parece, válidas, como tenemos grupos que fue, por ejemplo, algo que pasó con Trump, con el grupo de QAnon, ¿tienen derecho o no tienen derecho a señalar que hay un estado profundo y que entonces se quiere cambiar el estado, etcétera? Esto que parece medio lejano, ojo, que también está en Europa, ¿no? Entonces, este tipo de elementos llaman la atención porque ahí no hay mucha claridad sobre cómo se va a manejar, pese a que Angela Merkel en algún momento dijo, a ver, tomémonos en serio lo de Donald Trump y sus tweets ya con más seriedad. ¿Por qué? Porque esto puede llamar a la violencia, ¿no? Llama la atención el uso del riesgo limitado, que es decir, la normativa sobre inteligencia artificial, que los ciudadanos, y eso es bien interesante, deben de ser avisados cuando estén hablando con máquinas, es decir, con un bot. En México, nosotros lo sabemos porque lo acabamos de pasar por las elecciones. Los que estamos en Twitter, platicamos con un montón de bots y nos enojamos con un montón de bots, ¿no? Bueno, esto es una de las cosas que si pasa completamente esa legislación ya va a estar prohibido, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo yo como ser humano derecho a saber que estoy hablando con una máquina y no con un ser humano real. Esto va a trastocar completamente muchos servicios que se esperaban y le va a pegar mucho a Estados Unidos y a Inglaterra, que estaban al contrario, esperando poder trabajar más con bots en otros servicios, no necesariamente en Twitter. ¿Por qué? Porque uno no debe de saber que está tratando con una máquina, ¿sí? Un caso que probablemente algunos de ustedes sepan siendo docentes fue el de un bot que se llamaba Watson, que era un robot que trabajó en la Universidad de Estados Unidos y que básicamente le corregía los trabajos a los estudiantes, era como un servicio y de hecho sigue funcionando, y interactuaban los estudiantes con el robot, pero no sabían que era un robot. Incluso yo supongo que hablaban como muy campechanamente porque pensaban que estaban con una persona, ¿no? Que es finalmente la prueba de Turing. Y lo que encuentran es finalmente que en algún momento les dicen, es un robot. Oigan, pero yo platicaba con el bot y me corrigió súper bien mi trabajo y parecía que me estaba corrigiendo un humano. Pues sí, a ese nivel de especialización llegan los bots, ¿no? Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque acuérdense que tiene un antecedente que fue Cambridge Analytica.
¿sí? Justamente por la el otro documento que les dije que tiene y ya para ir cerrando, que tiene la Unión Europea cuando todavía se estaba viendo lo del Brexit, fue que algunos ciudadanos estadounidenses hicieron demandas de Cambridge Analytica en Inglaterra porque no eran válidas estas demandas en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sencillamente no hay una legislación de inteligencia artificial en Estados Unidos, sino que está repartida entre varios documentos. Pero la visión de Estados Unidos de Estados Unidos e Inglaterra es una visión sobre el negocio, mientras que esta nueva legislación de 2021 que está sacando en la Unión Europea se está basando sobre los seres humanos y no hacer distinciones, ¿sí? Pero esto tampoco es tan sencillo, porque obviamente si algo quieren combatir y lo quieren combatir con inteligencia artificial, son las migraciones, y esto implica reconocimiento facial a partir de las características étnicas y de género, ¿no? Entonces, ya para ir finalizando, me parece que por un lado es una buena noticia que haya una legislación que permita a la ciudadanía digital seguir ejerciendo sus derechos y seguir ejerciendo sus libertades, y que se sepan protegidos en mil cosas, no solamente en redes sociales, sino en aspectos financieros, en aspectos militares también, de seguimiento, ¿sí? De vigilancia. Sin embargo, esto nos va a llevar a un entramado fuerte que va a ser de las empresas más fuertes o más poderosas de inteligencia artificial que están en Estados Unidos e Inglaterra contra estas que quieren llevar a hacer de la Unión Europea un espacio justamente que aumente los negocios en esta rama, ¿no? Finalmente, ya con esto termino. No sé si pueda ser soportable, por ejemplo, por otros medios el reconocimiento facial, ¿sí? El reconocimiento facial se está implementando por varias aplicaciones, ¿sí? Y esto no sé en realidad si lo vaya a poder de veras mantener, sobre todo en esta gran, ¿cómo decirle? Prueba que hemos tenido, que es la pandemia y el tema de la vigilancia, ¿no? Porque justamente ha sido uno de los momentos en los cuales más se ha dado justamente esta vigilancia, y derivado de los problemas sociales que justamente no se han arreglado al interior de Europa, como bien decía Ana Luisa, ¿sí? Se están dando cada vez más movimientos sociales, y lo más fácil es hacer lo que se ha hecho incluso en México y en otros lugares donde ha habido movimientos, mandar drones, ¿sí? Y insisto, a mí me preocupa todavía esta parte que le llaman el uso militar de la maquinaria de inteligencia artificial. Creo que esto sí puede desgastar a la ciudadanía digital los derechos y la apropiación justamente del espacio público de los ciudadanos europeos, ¿no? Bueno, con esto concluiría. Muchas gracias.